Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola Juan, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros, ministro. ¿Cómo es su balance de esta compleja sesión de periodos del Congreso que cerró ayer? Aló. Ministro, aló. Ministro, ¿nos escucha? Aló, Juan. Ministro, ¿nos escucha? Sí, lo estoy escuchando, Juan. Aló. Le preguntaba, señor ministro, ¿cuál es su balance de esta sesión, de este periodo de sesiones del Congreso? Son las 8:31 de la mañana. Vamos a remarcarle debe estar al pasando ministro por del Interior, Juan Fernando Cristo. Por la circunvalar, que ese es el hueco que tenemos aquí en Bogotá. El hueco no, o sea, perdón, hay huecos por todos lados. Bueno, o sea, sí, uno de los huecos, el otro está por la Avenida El Dorado. Hay un montón. El balance para el gobierno no es el más satisfactorio, Juan, porque se le están quedando por fuera varias iniciativas importantes que había impulsado el gobierno nacional en el Congreso de la República. El más reciente golpe, pues el que sufrió anoche con la reforma política, pero hay varias más que están ahí. Todavía incluso lo de la reforma a la salud puede estar en peligro, así estemos en las sesiones extraordinarias y así el gobierno se le han caído dos, William. Se le cayó la reforma, la ley de financiamiento por primera vez en la historia y se le cayó la reforma política. Solamente pasó el sistema general de participaciones. Ministro Cristo, está con nosotros, ¿nos escucha? Aló, Juan, ahora sí lo escucho, ahora sí lo estoy escuchando bien. Ministro, le preguntaba... por la circunvalar. ¿Avión? Sí, no, eso estábamos diciendo, eso es territorio perdido para la señal celular. Ese es el oeste. Eso no se ha inventado. Le preguntábamos, ministro, su balance sobre esta legislatura, sobre este periodo de sesiones de esta legislatura. Bueno, Juan, yo creo que nos pusimos una meta de avanzar en las distintas reformas del gobierno nacional al comienzo de este semestre. Ustedes recordarán, los proyectos prioritarios era la reforma a la salud, la reforma laboral, la jurisdicción agraria, el sistema general de participaciones, recuerdo la reforma a la justicia, fundamentalmente, y posteriormente presentamos la reforma política. La meta era avanzar en la discusión de las reformas que eran proyectos de ley y lograr la aprobación definitiva de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y la primera vuelta a la reforma política en el caso de los actos legislativos. Y yo creo que el balance es positivo. Y obviamente la ley de financiamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Avanzamos en la reforma laboral, pasamos ya la reforma laboral al Senado de la República para que el próximo periodo del Senado le dé el debate, una reforma que en la plenaria de la Cámara mejoró bastante, se concertó bastante con propuestas de las distintas bancadas y que ha venido generando mayores consensos de los que traía el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara. En la reforma a la salud se presentó de nuevo el proyecto después de un diálogo y una mesa técnica con todos los actores del sistema. Ya pasó la prueba en la Comisión Séptima de la Cámara, estamos ahora en las sesiones extras del Senado en la plenaria para avanzar en estos 3 días en la discusión de la ponencia del articulado. Ayer la plenaria de la Cámara derrotó una proposición que pedía aplazar la discusión hasta el próximo año, presentada por la oposición, y estamos listos para empezar hoy esa discusión, que entre otras cosas, usted pregunta un balance, Juan. Comentaba ayer con los representantes de la Cámara que lo que más me ha llamado la atención de este periodo, después de varios años sin venir al Congreso, es cómo se ha convertido, las reglas del Congreso han llevado a una dificultad en la discusión y en los debates muy grandes, porque ya los congresistas se dedican a votar impedimentos todo el día,
este tema del conflicto de intereses va a tener que evaluarse seriamente en Colombia. Cada proyecto de ley importante tiene 150 impedimentos, todo el mundo se impide. Eso realmente lleva a una discusión compleja de los proyectos. Es un tema de reflexión de fondo del funcionamiento Ministro, del Congreso. Y de eso es bueno, porque lo que hemos tenido tradicionalmente es un Congreso que legisla a favor de sus propios intereses. Entonces, de alguna manera que no es para nada bueno, porque 150 porque no le avanzan sus proyectos. Que se rechaza. Pero venga, ministro. Usted se supone que pues, va a ser parte del... Si me permiten terminar el balance, sería como chévere, ¿no? ¿Ah? Sí, claro, pero sería como chévere que habláramos y que esto no fuera me preguntaron por el balance. Bueno, entonces acepto preguntas y no hago el balance, ¿no? No, yo digamos, el balance ya lo oímos, y pues yo sé que usted está tratando de sacar hasta lo último del sombrero como para demostrar que fue una gran legislatura, pero lo cierto es que usted se va a ir con la camada de ministros, porque se viene un cambio ministerial y creo que se va con digamos, los triunfos de haber elegido al señor Polo a la Corte Constitucional y al señor El Hach a la Procuraduría, pero en materia legislativa y en materia realmente de reformas, pues el balance es muy malo. Bueno, si puedo terminar el balance, pues agradezco. ¿Puedo seguir o no? Adelante, ministro, y cuando sea candidato presidencial sí que va a poder hablar bastante. Hágale, ministro. Juan, ¿puedo seguir? Hágale. Si me permite. Es así, ministro, con nosotros también, no se preocupe. Sí, termine su balance, ministro. La reforma laboral la reforma de la salud avanzará para que se siga la discusión en el Senado. El Sistema General de Participaciones se aprobó. La reforma de la justicia salió del Senado de la República, ya pasa a la Cámara de Representantes. La jurisdicción agraria, que es uno de los grandes triunfos, además que pudo generar consensos en el país, se aprobó en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, y ahora quedará para plenarias de Senado y Cámara, que no se incluyó finalmente en las sesiones extraordinarias para poderle dar una discusión tranquila durante el mes de febrero y marzo del próximo año. Y yo creo por eso que es un balance, obviamente respeto los balances de Darcy, es un balance bastante positivo de la legislatura que se desentramó. Yo no tengo dentro de los balances las elección de uno ve la Corte. el vaso medio lleno y medio vacío. Usted lo ve medio lleno, yo lo veo medio vacío, pero lo vamos a tener de candidato presidencial. Y usted sí, digamos, saldría en este en este cambio ministerial, o sé que ha querido como quedarse como hasta el mes de marzo, que sería cuando empezaría su verdadero impedimento. Yo termino en el balance no incluyo las elecciones de procurador del Congreso de la República, pero yo creo que en el balance general, Juan, el propósito que nos hicimos en el Ministerio del Interior de buscar diálogo con las bancadas, de buscar consensos, se abrió en las plenarias, se abrió en las comisiones, y hay que reconocer que hay un problema fundamental, no en todas las comisiones económicas, de diálogo y de entendimiento del Ministerio de Hacienda con las comisiones económicas, especialmente con la Comisión Tercera del Senado, que llevó al hundimiento de la ley de financiamiento. Y en materia de reforma política, usted lo conoce bien, Juan, yo ya soy experto en hundimiento y en derrotas de la reforma política. Vamos a seguir insistiendo, vamos a convocar en el mes de enero, a finales del mes de enero, la última semana, una cumbre con todos los partidos políticos
para reflexionar seriamente, porque la verdad es que si no cambiamos el sistema político en Colombia, vamos a seguir asistiendo cada determinado tiempo en cada gobierno a los escándalos de corrupción que hemos conocido. Yo lo que lamento es que el presidente del Congreso, la reforma estaba desde el miércoles pasado para ser discutida, y que por asfixia en el orden del haya matado la reforma. A eso iba, ministro, que básicamente en el reparto o en la agenda de ayer pues le pusieron como 10 proyectos por encima de uno que tenía claramente un origen constitucional. Como quien dice, esa partida se la ganó Fincho. Pero, digamos, los gobernadores, que usted, digamos, se congració con ellos al sacar el Sistema General de Participaciones, ¿ven ese proyecto como el gran logro suyo? Y de cara a su futuro, como que va a sacar pecho de que usted fue el que le garantizó más recursos a los departamentos el próximo año, un año electoral. Porque no entiendo por qué me quieren lanzar. Les agradezco la insistencia en el lanzamiento de candidaturas. Pero aquí sí no. Sí, pero yo no. Estoy dedicado a la agenda. Les digo que en enero vamos a tener una cumbre del sistema de partidas, pero no, 2 reflexiones de verdad. Primero, la partida no la ganó Fincho, la partida la perdió el país y perdimos una nueva oportunidad de reformar el sistema político colombiano. Yo realmente creo que el gobierno no tuvo garantías ayer para discutir la reforma política, es que ni siquiera se llegó al punto del orden del día. El viernes pasado no hicieron sesión, el jueves también la dejó atrás en el punto del orden del día. Era evidente la oposición, pero yo creo que cuando hay oposición a reformar el sistema político, yo sí hubiera preferido que el presidente del Congreso se hubiera bajado, pero si puedo terminar la idea, se hubiera bajado de la presidencia del Congreso, hubiera ocupado su curul y con argumentos se hubiera podido debatir la reforma política, hubiera sido lo ideal. Pero vuelvo y le insisto, Juan conoce las dificultades que hay en el Congreso para reformar el sistema político. A mí me han derrotado varias veces honrosamente en el propósito de reformar la política. Ministro, pero y vamos a seguir insistiendo. Coincidimos en que alguien perdió. Ustedes dicen perdió el país. Desde la perspectiva nuestra creemos que perdió ese pulso el gobierno nacional. ¿Qué tanto daño le hizo el ataque del presidente Petro a los congresistas tildándolos de malditos? ¿Se equivocó el presidente al usar ese calificativo? Pues yo lo que creo es que, digamos, para hacer, vuelvo y digo, una reflexión mucho más allá del gobierno y de este episodio, en el Congreso yo no había visto lo que hizo la semana pasada las comisiones económicas de no discutir una ponencia y de archivar eso, la pregunta puntual, ministro, si me permite, la pregunta puntual es, ¿se equivocó el presidente Petro usando el calificativo de malditos contra los congresistas? Pues yo no lo hubiera utilizado, pero entiendo la molestia del presidente con que no se hubiera permitido ni siquiera hacer el debate, pero créame que yo no creo que, digamos, ayer había un ambiente en el Senado para discutir y para darle la primera vuelta. Había unas mayorías evidentes en el Senado en ese propósito, y el presidente de la República el presidente del Senado, duró 7 horas con una serie de proyectos de iniciativa legislativa. El único que estaba en la agenda del gobierno era la reforma política, además era acto legislativo y no proyecto de ley ordinario. Siempre se le da prelación a los actos legislativos y a las leyes estatutarias por encima de las leyes ordinarias. Lamentablemente la actitud del presidente del Senado, seguramente en eso le doy la razón, motivado también por las declaraciones del presidente y por la confrontación, fue hundir por trámite la reforma, lo cual yo creo que no es consecuente con el anhelo que tienen los ciudadanos colombianos de un sistema político mucho más transparente, que recupere legitimidad y credibilidad, que controle la financiación exorbitante de las campañas, que podamos tener una autoridad electoral independiente
y autónoma en Colombia, y lamentablemente se perdió la oportunidad. Vamos a volver a insistir porque, como lo dije anteriormente, ya en el Ministerio del Interior durante el gobierno Santos, en 2 oportunidades también nos hundieron reforma política. Esto lo que demuestra es que hay cierto bloqueo en el Congreso de la República frente a cualquier intento de reforma, pero fíjese la paradoja, yo no sé si ustedes ya la registraron. La principal preocupación del presidente del Senado con la reforma política era que venía el tema del transfugismo, y el tema del transfugismo no se había incluido en la Cámara de Representantes, sino en la Comisión Primera del Senado. Y curiosamente, en la Cámara de Representantes pasó el acto legislativo que tiene como elemento central el transfugismo, y lo que íbamos a solicitar ayer para darle paso a la segunda vuelta del acto legislativo era que se adoptara el texto de Cámara que no tenía el transfugismo. Ahora tenemos adelante un acto legislativo para segunda vuelta que tiene como punto central esa posibilidad de traslado de partidos de los congresistas, de concejales y diputados, y hemos perdido la oportunidad de reformar a fondo el sistema político con el tema de las listas cerradas, con democracia interna y paridad de género, con el tema de financiación de campañas y con el tema de la autoridad electoral. Escuchan ustedes al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Cuando uno trata de hacer una recopilación de lo que nos ha dicho el señor ministro, ganó el gobierno las elecciones, ganó procurador, ganó defensoría, ganó magistrado de la Corte Constitucional, salieron proyectos que eran importantes, avanzó jurisdicción agraria, vamos a ver qué pasa en salud, se hundió, los naufragios corrieron por cuenta de la reforma política, y la hecatombe, digamos, vino en los temas económicos, donde no se aprobó el monto del presupuesto, no se aprobó el presupuesto, se cayó la reforma tributaria, pero también hay que decirlo, eso cualquiera que hubiera sido el ministro del Interior tenía que enfrentar un ministro de Hacienda herido en un ala, metido en uno de los escándalos más grandes de corrupción, independientemente al final si el ministro Bonilla es condenado o es absuelto. La agenda económica del Congreso tuvo una serie de reveses porque el ministro de Hacienda estaba en la mitad, en el ojo de ese huracán. ¿Eso, ministro, le parece que recoge un balance? Es un buen resumen, Juan, y yo le añadiría lo siguiente, que hay que reconocerlo. Hay un problema, y lo quiero decir con franqueza y aprovechando estos micrófonos. Eso tiene que ver con el sistema político, Juan. El problema en las comisiones económicas. Eso tiene que ver con la financiación de las campañas. No separemos los dos temas. Eso tiene que ver con los costos exorbitantes de las campañas. Eso tiene que ver con los denominados cupos indicativos sobre los cuales tanto se ha discutido y que lamentablemente tienen en esta situación al ministro de Hacienda. Y hay que reconocer que hay en este momento un cortocircuito en la relación entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, que siempre ha manejado esos temas institucionalmente, desde siempre, no en este gobierno, con las comisiones económicas y especialmente con la Comisión Tercera del Senado. Pero el escenario para la Ley de Financiamiento, Reforma Tributaria, en medio del escándalo de la unidad de riesgo, evidentemente no era un escenario fácil, e incluso muchos congresistas expresaban su decisión de votar en contra de la ley de financiamiento, precisamente como consecuencia de los temores que se generaban por las investigaciones en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que usted se tiene que ir, ministro, pero tengo necesariamente que referirme a lo que usted acaba de decir. Es que el enredo en las comisiones económicas, como usted dice, viene de vieja data, pero también pasó
en este gobierno. O sea, el rollo de Bonilla no lo generó Duque, ni Uribe, ni Simón Bolívar, lo generó el gobierno Petro y lo generó Olmedo, pero y además, lo generaron esas relaciones en este gobierno, ministro. No solamente fue ministro de Hacienda, son 5 altos funcionarios del gobierno, ministro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es que no estoy diciendo, no estamos en desacuerdo, allí no hay controversia. Totalmente de acuerdo, lo que digo es que es un sistema de décadas y por eso yo hago esa relación, por eso hay que cambiar el sistema político y la manera como se accede al poder en Colombia, no solamente al Congreso, a los distintos cargos de elección popular, y por eso seguimos cerrando los ojos frente a esa circunstancia, nos entretenemos con el escándalo del momento, con el escándalo independientemente de qué gobierno sea, con el escándalo del momento, que todo tiene que ver con la financiación de las campañas, y no tomamos decisiones estructurales de fondo para afrontar el grave problema que tiene el sistema político en Colombia. Por eso hay que insistir en eso. Yo he hecho un máster, un PhD en derrotas, en reformas políticas y electorales, las llevo con mucho honor, con mucha honra, y vamos a insistir en la reforma política, o sea que para responderle a Darcy y a Fernando, todavía nos vamos a quedar aquí dando una lucha por la reforma del sistema político en Colombia, es una lucha que no es fácil, lo tengo claro en el Congreso. O sea, no se va. Él se está desalineando del nuevo partido político, doña Darcy, ministro. Hay un partido político que lo están formando los arrepentiditos. Cecilia López, Alejandro Gaviria, Ocampo. Yo no sé si el ministro Murillo también, pero pues usted de una se desliga de ellos. Yo no. Cecilia López. Oiga, ministro. Por eso hay que hacer la reforma política. Hay muchos partidos en Colombia, no se necesita uno más. Usted nos metió en este enredo. Espéreme, ya entonces, ya que se quedó hasta acá, ayúdeme con el titular de la noticia. El titular de la noticia es: ¿el ministro Cristo seguirá al frente de la cartera del Interior o el ministro Cristo contempla la posibilidad de ir a la candidatura? Aquí estoy y aquí me quedo. El ministro Cristo seguirá al frente de la cartera del Interior. Cristo sigue siendo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos cabe, este es un titular largo. Eso sí ya depende del presidente, no del ministro. No, señor, depende de usted y depende de si quiere ser candidato o no presidencial. Bueno, aquí estoy y aquí me quedo. Hay que ser claro y transparente con el pueblo colombiano. La gente agradece eso, doctor Juan Fernando. Bueno, chao y un abrazo muy especial. Hasta ahí nos llegó el titular con el ministro Cristo. Ministro, buen día. Hasta luego, que esté muy bien. 8:52. Súbele, Juan, súbele otro titular, y es que de una manera muy suave, muy decente, le dijo al presidente Petro que se equivocó llamando malditos a los congresistas. Claro, dijo el ministro, yo no hubiera usado ese calificativo, y reconoció también que el rollo de las comisiones económicas se generó con el escándalo en este gobierno, que en otros había habido escándalo, claro. Pero Juan, este escándalo, esta legislatura se malogró por cuenta de un escándalo que este gobierno incubó y que este gobierno generó. Doctor Juan, lo que yo no entiendo, doctor Quijano, lo que yo no entiendo es por qué ahí esta decisión o estrategia del gobierno de querer poner el escándalo de la UNGRD únicamente en las comisiones de Hacienda, como para echarle toda la culpa a Bonilla. No, aquí hay que recordar que salieron del gobierno la alta asesora para las regiones, el director de la UNGRD, el director de la Agencia de Inteligencia, el ministro del Interior que porque están dinamitando los puentes, Santiago, para evitar la salpicada general al gobierno. Los congresistas más gravemente implicados no hacían parte de Hacienda, que son el expresidente del Senado, Iván Nami, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Entonces aquí hay unas responsabilidades que no solamente tienen que ver con Hacienda, sino también con la cartera del Interior. Óigame, esta pregunta era para doña Darcy, a ella que le gusta que yo le haga preguntas. De los 3 ministros que ha tenido el presidente Petro, don Alfonso Prada, don Luis Fernando Velasco y don Juan Fernando Cristo, para su merced, ¿cuál ha sido el más efectivo? Sabe que paradójicamente me parece que Velasco, porque logró sacar adelante logró sacar la reforma pensional.
¿Sabe? No lo digo por eso, lo digo pues por lo que logró sacar en el Congreso. ¿Sabe quién fue el más efectivo para Gustavo Petro? Lo que pasa es que por un problema en su elección perdió la curul. El Roy que Barreras. verdaderamente le sacó los proyectos al comienzo se llama Roy Barreras. Sacó más efectivo que cualquier ministro del Interior. El efectivo, Él les hizo aprobar todo, además se hizo elegir presidente del Congreso. 8:55, la FM, las noticias como son. Funcionarios de la registraduría recorren el país por ríos y trochas en búsqueda de las comunidades más apartadas del territorio colombiano. Desde La Guajira hasta el Amazonas se han identificado a 22.000 niños y cerca de 50.000 adultos de 26 comunidades. Registraduría Nacional, democracia en acción.